Este domingo iniciamos la cuarta semana del tiempo ordinario y la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Marcos 1, 21 al 28. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿y qué es esto? Este enseñar con la autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. El texto de hoy nos ubica en el pueblito de Cafarnaúm. Dice el texto que Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. 5 de los apóstoles de Jesús vivieron en Cafarnaúm: Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Y hay varios relatos evangélicos que tienen lugar en Cafarnaúm. A Cafarnaúm se le consideraba el pueblo de Jesús y a la casa de Pedro se la consideraba la casa de Jesús. Cafarnaúm era una aldea de pescadores a orillas del lago de Galilea. Sus ruinas se descubrieron en 1838 y en 1968, en las excavaciones realizadas en el lugar, se descubrió la casa de Pedro. En tiempos de Jesús tal vez vivieron en el pueblo unas 200 familias, unas 1000 personas, distribuidas en 6 cuadras cuadradas. Cafarnaúm era más conocido y más activo que Nazaret, porque estaba muy cerca de la Vía Maris, que era el camino romano que unía 2 importantes ciudades, Damasco y Cesarea Marítima, en la costa mediterránea. Con el fin de cuidar ese camino romano, seguramente hubo alguna guarnición romana acantonada muy cerca, lo que explicaría la presencia del centurión que ayudó a construir la sinagoga del pueblo. Era también un pueblito de frontera entre el reino de Herodes Antipas y el de su hermano Filipo. En consecuencia, había un paso de frontera en el que se cobraba impuestos, lo que explicaría la presencia de Mateo, el cobrador de impuestos. El Evangelio de hoy se inicia diciéndonos que el sábado siguiente a su llegada fue a la sinagoga a enseñar. El sábado se iniciaba al anochecer de nuestro viernes y terminaba al anochecer de nuestro sábado. Y como saben, es el día religioso de los judíos. Es un día dedicado al Señor y toda actividad que se haga deberá ser solo para Él. Y una de las pocas actividades familiares que se hacían en sábado era ir a la sinagoga. En la sinagoga se suele hacer 3 cosas: orar, leer las escrituras y escuchar la explicación del responsable o jefe de la sinagoga. El responsable podía invitar a alguno de los presentes a explicar y a enseñar la palabra. Lo interesante de este relato inicial de Marcos es que nos va a contar lo que Jesús solía hacer los sábados en Cafarnaúm. Es decir, nos presenta la agenda de Jesús. Nos dice qué hacía en la mañana, qué hacía a mediodía y qué hacía al anochecer. El texto de hoy nos cuenta lo que hizo en esa mañana, y el domingo próximo veremos lo que hizo a mediodía y al anochecer. El relato de hoy nos dice que ese sábado Jesús se pasó la mañana entera en la sinagoga e hizo 2 cosas: enseñar y luchar contra el mal. Enseñar era una actividad central en la sinagoga, y parece ser que Jesús tenía la costumbre, en la sinagoga, de leer y explicar la Escritura. La conocía muy bien, y a través de ella y de su oración había descubierto el mensaje profundo que el Padre nos quiere revelar. Pero lo que aquí Marcos desea subrayar no es tanto que enseñaba, pues muchos otros también lo hacían, sino que lo hacía con autoridad. Dice el texto que Jesús fue a la sinagoga a enseñar y se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. ¿Y en qué radica la autoridad de una persona? En su consecuencia de vida.
En Cafarnaúm conocían muy bien a Jesús y sabían que él vivía lo que enseñaba, que él con su modo de vida ponía en práctica sus enseñanzas y demostraba con hechos que era posible vivir lo que pide la Escritura, es decir, vivir haciendo lo que quiere Dios Padre. En cambio, nos dice Marcos que los escribas no tenían autoridad. Probablemente se conocían la ley de memoria y sin duda se sabían todos los preceptos y oraciones, pero no vivían lo que decían. Hoy diríamos que son de los que rezan y van a misa, pero en su vida diaria están muy lejos de Dios y tratan a los demás como si no supiese lo que Dios quiere. No ayudan, no perdonan y viven de tal manera que desdicen durante la semana lo que aparentan los domingos. Y si uno no hace lo que enseña o predica, sus palabras no tienen valor. Están vacías, no hay que hacerles caso. En cambio, la coherencia de vida es lo que lo hace a uno sólido y confiable. Lo opuesto es vacío, aparente, inconsistente, de plástico. Luego, la primera enseñanza de hoy es que si queremos seguir a Jesús, tenemos que ser consecuentes. Estudiar y conocer la palabra de Dios y hablarle de Dios a los demás. Pero sobre todo, demostrar con los hechos que realmente amamos a Dios. Pero no todos están de acuerdo con que uno viva lo que predica. A aquellos que viven según los valores del mundo no les gusta la coherencia de vida de Jesús, pues los deja mal parados. Así como la verdad pone nerviosos a los mentirosos, aquellos que no quieren que las cosas se digan como son, pues los delata y saca a la luz sus inconsistencias, y no pueden seguir adelante con sus mentiras. Entonces, lógicamente, el mal se va a oponer a quienes son consecuentes, descalificándolos, desacreditándolos, difamándolos, desautorizándolos y hasta ejerciendo violencia contra ellos, para que el consecuente se calle y no los delate. Por eso, después de hablarnos del asombro de la gente, Marcos nos presenta inmediatamente un primer problema para Jesús. Nos dice que estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Tener un espíritu inmundo describe a aquellos que tienen mal el corazón, aquellos que piensan torcidamente, que urden mentiras y traman engaños. Describe a aquellos que no les gusta la verdad, la honestidad, la justicia, que no les gusta que se enseñen los caminos de Dios. Desgraciadamente, esta clase de personas está por todas partes. Algunas de ellas van a la sinagoga y van a misa. Marcos nos presenta la reacción del mal a la enseñanza de Jesús a través de una escena bastante violenta que tuvo lugar esa misma mañana en la sinagoga. Nos dice que estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Esta escena está llena de violencia, gritos destemplados: ¿qué quieres? Cállate, sal de él. Resistencia, incluso violencia física. El espíritu inmundo lo retorció. Hasta que finalmente Jesús gana. Lo hace callar y vuelve la paz. ¿Qué enseñanza sacamos de esta escena? Cuando nosotros decidimos salir con la verdad, inmediatamente el mal reacciona contra nosotros y nos enfrenta y procura callarnos. Lo más probable es que nos ataque y ejerza violencia contra nosotros y tengamos problemas y dificultades. Cuando eso sucede, tenemos que seguir adelante en la verdad. Tenemos que enfrentarnos, no bajar los brazos, pues finalmente el que tiene la verdad siempre gana. La conclusión de la enseñanza de esta mañana se resume en las líneas finales del texto. Todos se preguntaron estupefactos: ¿y qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.
Con esta conclusión, Marcos resume lo que hemos comentado. Primero, que el enseñar de Jesús es el resultado de una vida consecuente, y ello le da una autoridad no buscada. Y segundo, que hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Si vivimos con consecuencia, ciertamente el mal nos va a atacar, pero debemos seguir adelante y no abandonar, porque Dios estará con nosotros y finalmente el mal será derrotado. El resultado final es el asombro de la gente, y todos se preguntaban estupefactos, ¿y qué es esto? Y como añadidura no buscada viene también el éxito personal, y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a ponernos a caminar con Jesús y a ser consecuentes en todo, de modo que lo que digamos se refleje en lo que hacemos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.